As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes, a este programa en el que vamos a tratar uno de los temas que me apasiona y que tiene que ver con la literatura, con la creación poética. Pero en este caso le vamos a dar un tinte especial. Ya saben ustedes que aquí hemos tenido varios entrevistados que son escritores, que son poetas, que son noveles escritores, otros que son consagrados, pero nunca lo hemos hecho con quienes están escribiendo dentro del Ecuador en otras lenguas. Nos referimos a personas que tratan de que su lengua, la lengua que maman de su madre, aquella que hablan en la casa y que de alguna forma los identifica porque forma parte de la cultura, sirve también para la expresión literaria. Y en primer lugar queremos dar la bienvenida a alguien a quien se le conoce ya como escritor, pero también como gestor cultural, como maestro, como persona que está preocupada por la recuperación de las tradiciones. Se trata de Ariruma Cowi, a quien le damos una cordial bienvenida. Ariruma. Cuéntenos primero un poquito de su vida. Sabemos que nace en Peguche, pero ¿qué más? ¿Cómo va usted encaminándose y tomando el gusto por la literatura? Bueno, gracias. Como todo tabaleño, yo pertenezco a una familia que tiene la tradición de Mindalae, ¿no? Es decir, que se dedican al comercio, a la producción, a la artesanía, ¿no? Entonces, y ese era su destino trazado, me imagino, ¿no? Claro, en la tradición pues se debe aprender todas esas tradiciones, ¿no? Pero no era lo suyo. Pero yo siempre resulté mal negociante. Entonces, mis padres fueron a Colombia, ¿no? A la frontera, vivieron ahí. Fueron muy queridos, digamos, en esa época, ¿no? Y ellos constituyeron como una especie de tambo, ¿no? La casa, digamos, se convirtió en un tambo porque ¿Pasaba gente por ahí? Sí, digamos, todos los otavaleños que viajaban a Colombia pasaban por ahí, ¿no? Porque como... ¿Y estaban ubicados ustedes en Carchi? En Ipiales. En Ipiales, ¿no? Estaban al otro lado entonces. Sí, los comerciantes otavaleños que viajaban a Colombia necesitaban legalizar la mercadería, ¿no? Mi papá se encargaba de legalizar la mercadería ecuatoriana como mercadería colombiana, ¿no? Entonces, eso fue interesante porque yo no sé si ganaban, pero lo cierto es que la gente que llegaba dormía en la casa, comía en la casa, ¿no? Y eso le puso en contacto con todos ellos y con sus historias, ¿no? Sí, fue interesante porque se reactivaba la lengua, ¿no? Entonces nosotros podíamos escuchar lo que hablaban siempre. Y también mantener siempre todo el tema de la tradición gastronómica, ¿no? Usted era guau en esa época, claro, un jovencito. Claro. Después. ¿A usted le pusieron el nombre Ariruma Cowi o usted lo escogió después? Porque hubo un momento en que la gente, o sea, quiso quitarse esos nombres puestos por la tradición occidental y retomaron como Nina Pacari o Auquitituaña. ¿Su caso es igual? Sí, en mi caso, digamos, como empecé a escribir desde muy temprano, ¿no? Entonces, en la escuela mismo yo firmaba siempre como Ariruma, ¿no? O sea, tomó ese como su nombre de batalla literaria, diríamos así. Sí, porque, digamos, en el entorno de la familia siempre hubo un orgullo de ser otavaleños, de ser quichuas, ¿no? Entonces, en la casa habían algunos textos porque a mi papá le gustaba leer, ¿no? Estar enterado de ciertas cosas y sobre todo de lo económico, ¿no? ¿Textos en español? Sí, textos en español, y los textos que tenían eran textos de historia, la Biblia, y también los temas, libros políticos, ¿no? En esa época pues que estaba en auge. ¿Y cuándo usted empieza escribiendo poesía o escribe...? Poesía, ¿no? ¿Y en español primero escribió? En quichua. En quichua. ¿No? ¿Se acuerda alguno de sus poemas de la época? Uy, ya son muchos años. ¿O alguno de los nuevos? Que nos diga en quichua. Sí, yo tengo un poema que en las movilizaciones se las exclama, ¿no? Que dice: Shukshunguya, Shukyuyaya, Shukmaquilla, Shukshimilla, Runakashpaka, Kanakanchik, carajo, ¿no? Este es un poema interactivo, ¿no? Yo en el trabajo que he venido desarrollando con las comunidades, ¿no?
Lo uso porque en la tradición de la literatura quichua, este género, digamos, se llama haiji, ¿no? Traducido a Haiji. español sería como un poema interactivo, ¿no? Ya. Porque en este caso yo digo Shukshunguya y todos, ¿no? Los que Repite. están en la asamblea repiten también Shukshunguya, ¿Qué ¿no? quiere decir? Como un solo corazón, ¿no? Shukshukuya. Shukshunguya, Shukyuyaya, en la idea de tener un solo pensamiento, ¿no? Shukshimiya, de ser de una sola palabra. Shukmakiya, que nos mantengamos unidos como una sola mano. Runa Kashpaka Kanakanchik es que si realmente pertenecemos, digamos, a la comunidad quichua, Y son runas. tenemos que ser así, ¿no? Y carajo, pues Ya eso es entendible, ¿no? una exclamación, diríamos así. Necesaria. Pero bueno, empieza escribiendo poesía y luego, ¿cómo se va insertando ya en el mundo académico, Ariruma? Bueno, yo precisamente me desemboco en el tema académico porque mi último intento de comerciante no fue un viaje que hice para Europa, ¿no? a Holanda, ¿no? ¿Ya? Y no bueno, le fue ahí bien. me convencí de que Lo no suyo no era estoy eso. bien para el Y negocio. se dedicó a estudiar. ¿Qué Y estudió? luego regresé y ahí entonces hice la maestría en estudios de la cultura, ¿no? Ya, en la Universidad Andina. En la Andina, Simón donde usted Bolívar. actualmente es profesor Sí, y sí. dirige. Ya no estoy dirigiendo, ahora estoy en la coordinación de la cátedra sobre pueblos indígenas de América Coordinación de Latina, cátedra. ¿no? Ya. Y después hice el doctorado, ¿no? Inicialmente yo tenía una beca, una invitación a la Universidad de Maryland, ¿no? Y me negaron la visa, entonces después se arrepintieron, me llamaron, luego no acepté la visa y luego me quedé a estudiar aquí mismo en la misma Universidad Andina Simón Bolívar. Y sacó su doctorado. En el doctorado de estudios culturales latinoamericanos, ¿no? Ya. Esto le ha permitido vincularse inclusive políticamente y tener alguna participación. Bueno, desde antes, ¿no? Porque siempre he estado vinculado al trabajo de la comunidad, de la organización, ¿no? De la CONAIE. De la CONAIE, ¿no? Entonces, en los momentos, por ejemplo, en el mismo proceso de fundación de la CONAIE, he tenido la oportunidad de acompañar Participó. y de apoyar, ¿no? Luego, en el proceso de la educación intercultural bilingüe, en el programa de alfabetización, y luego también en lo que ha sido, digamos, la discusión de la educación bilingüe. Pero también ha hecho traducciones usted. Sí, también he estado Sí, ha trabajando. sido una de las líneas fuertes suyas. Sí, me ha parecido que era importante hacer la traducción, ¿no? Creo que hay que fortalecer el tema de la traducción, tanto en el campo de la formación de traductores, ¿no? Porque lamentablemente en el país no se ha hecho ningún curso especializado en lo que implica los compromisos de la traducción. Claro. Entonces, cada quien hemos desarrollado, digamos, una habilidad, como más ¿no? o menos han tenido por una experiencia idea. nada Y más, traducir ¿no? del español al quichua, del quichua al español, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, depende, ¿no? Porque en el caso de la literatura, por decir, ¿no? Se ha tratado de hacer como alguna interpretación, ¿no? Tratando de ser lo más fiel posible, digamos, al texto, ¿no? En el caso de traducciones técnicas, pues ya es muy diferente, ¿no es cierto? Que eso le ha tocado hacer también. No he hecho mucho sobre eso, ¿no? Más en el campo de la literatura, ¿no? Poesía, ¿no? Sí, ahora, como creador de obras literarias, pues aquí tenemos la suerte de tener, por ejemplo, un diccionario, ¿no? Un diccionario de nombres quichuas, libro sobre interculturalidad y diversidad, otro que trata sobre nacionalidades y pueblos Este indígenas. es de mi hijo. Este es ya del hijo, Sí, ¿no? sí, sí, es Incarri Cowi el retoño. siguió la tradición, ahora sí, instaurada por usted. Bueno, él también escribe poesía. Claro, ¿no? claro que sí, este es del hijo. Y él entonces. escribió ese libro de las nacionalidades, ¿no? Tratando de recuperar alguna información que consideró necesaria. ¿Han encontrado ¿no? poetas en lengua quichua que le gustaría resaltarlos para la posteridad desde tiempos antiguos? Bueno, hay Porque en la época de las crónicas, me refiero, ¿no?
Huamán Poma de Ayala, estamos hablando de cronistas importantes, Sí. ¿no? Que después han sido retomados y recreados, como el caso de Paul Puma, que hace la recreación de estas antiguas crónicas, ¿no? Sí, hay un poeta del fines del XVI, ¿no? Que es Santa Cruz Pachacutic Salcamaigua, ¿no? Y que tiene una serie de poemas muy interesantes, ¿no? Que hablan sobre todo de la cosmogonía de los pueblos indígenas, de la espiritualidad también de los pueblos indígenas. Y eso están siendo recuperados para las nuevas generaciones. Lamentablemente las limitaciones no ha permitido que se... Pero usted ha estado bastante con Abya Yala, en fin, y metido en el mundo editorial, tal vez eso podría facilitar el hacerlo. Pero ha sido también limitado, ¿no? Y luego Abya Yala entró en crisis y ha sido siempre muy pausado, ¿no? Además que, bueno, yo creo que siempre tenemos que ir avanzando como por etapas, ¿no? Entonces, en el caso de nuestras poblaciones que son más orales, yo he considerado que es importante desarrollar algunos métodos de comunicación más de frente, ¿no? Con algunas actividades directas, ¿no? Por esa razón es que en este caso el Haiji que comentaba, eso ha permitido, digamos, una interacción, digamos, con la comunidad. Y la gente apoderarse, diríamos, de esa poesía, ¿no? Sí, en la medida en que, digamos, en este caso se ha recurrido al método de la misma oralidad, ¿no? En el sentido de que tienen que ser textos cortos, ¿no? Y textos que tengan una fuerza, ¿no? ¿Hay alguno más que quiera compartir? ¿Tiene allí algo para leer? Sí, bueno, estos son tengo unos poemas que traje, pero también estoy dedicado a la música, ¿no? Además porque el tema de la música está muy arraigado a las comunidades, ¿no? Y que yo creo que a todos los ecuatorianos. ¿Está haciendo canciones entonces? Sí, y lo interesante, porque... Pero también usted compone. Sí, sí. Ah, qué interesante. Porque la gente siempre canta, ¿no? Todo el tiempo está cantando o silbando, pero siempre está haciendo alguna gracia, ¿no? Entonces, pero yo estoy trabajando en este momento unos temas que tienen un tinte de ritual, ¿no? Entonces, y manteniendo como matriz algunos, digamos, matrices culturales, literarias de la propia comunidad, ¿no? Entonces, o cántenos si quiere cantarnos. Les voy a cantar. Así a capela, por ejemplo, yo sé que es duro, pero bueno. No dice, Hawaiiai, 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 yai, yai, yai. Hawaiiai, Hawaiiai, Hawaii, Hawaii, Hawaiiai, Hawaiiai, yai, 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 ¿no? Ahora sí, tradúzcame la palabra. Bueno, digamos, es una cuestión de porque vas sentir más, ¿no? ¿Cómo? Y que está, digamos, que serviría como para una actividad de meditación, ¿no? Yeah. De reencuentro a uno mismo, ¿no? Y esto está como basado... esos mantras que uno oye en literaturas orientales, ¿verdad? Tiene esta función de los mantras. Bueno, vamos a aprenderlo. ¿No? Gracias, Ariruma, por compartir con nosotros y a ustedes también. Regresamos luego de una pausa.